Hoy, en esta 10ª parte de Gog y Magog, aún vamos a volver sobre el tema del milenio, con unos últimos detalles que son esenciales para captar bien el tema profético. Y después de esto, ya nos adentramos directamente en los escritos que tantísimo nos van a interesar, os lo aseguro en el momento en que os los mostremos. Pero era necesario poner muy bien esta base, esta verdadera doctrina que debemos conocer en profundidad y tener como base certera, y dejarnos de preconceptos, prejuicios y demás, porque hay que ir a los textos para comprobar la verdad de las interpretaciones proféticas. De lo contrario, si nos dejamos llevar por lo que nos han dicho, nos han enseñado, etcétera, etcétera, fatal, realmente fatal. Vayamos a la verdad. Vamos a empezar. Pues vamos a leer directamente esta parte final, lo último que mostraremos ya, sobre este comentario bíblico adventista, tomo 7. Y sí, tiene que ver con el milenio aún. Base equivocada de la creencia en un milenio terrenal. Atención a esto, porque aquí debe quedar ya más que claro, definitivamente, que esto es así, tal como hemos estado mostrando. Algunos sostienen que el milenio será un periodo de justicia, paz y prosperidad en la tierra. Llegan a esta conclusión mayormente por aplicar a los 1000 años, ya sea literal o figuradamente, las profecías de restauración del reino que fueron dadas al antiguo Israel en el Antiguo Testamento. Los premilenaristas que pertenecen a este grupo aplican estas profecías literalmente, o a un reino mundial de la Iglesia o de los judíos, en un milenio futuro después de la segunda venida. Los posmilenaristas aplican estas mismas predicciones a una era áurea futura que disfrutará la Iglesia antes de la segunda venida. Un tercer grupo, los amilenaristas, reduce las descripciones del Antiguo Testamento relativas al reinado ofrecido al antiguo Israel a simples alegorías de las victorias de la Iglesia en la dispensación evangélica. La falsedad de estas tres posiciones es doble. 1. Ninguna de ellas armoniza con las especificaciones que presenta Apocalipsis 19:11 a 20:15, el pasaje más importante de las Escrituras que trata del milenio. Este pasaje muestra claramente que no habrá ser humano vivo en la tierra durante este periodo. Dice ver lo anterior, el comentario del capítulo 20, versículo 1. Ya lo vimos, es evidente, no queda nadie vivo, por tanto, hay cosas que ya se descartan, solo con eso. Por lo tanto, el milenio no puede ser un periodo de justicia, paz y prosperidad en la tierra. 2. Estas posiciones se fundan en un concepto falso de la naturaleza de las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, muchos premilenaristas sostienen que estas profecías del reino son decretos literales e inalterables que aún deben cumplirse para el Israel literal, es decir, para los judíos. En cuanto al término Israel, que se aplica a los judíos de cualquier tribu, ver comentario de Hechos 1:6. Esta creencia equivocada ha producido un sistema conocido como futurismo, que en vez de considerar a la Iglesia cristiana como heredera de las promesas que se hicieron a Israel, considera la era cristiana como un paréntesis en la profecía, es decir, que llena la brecha hasta que se cumplan literalmente en el futuro las antiguas profecías respecto a Israel. Los intérpretes de esta escuela aplican la mayor parte de las predicciones del Apocalipsis principalmente a los judíos y creen que estas predicciones se cumplirán en lo que llaman el tiempo del fin. Esperan que las profecías del Antiguo Testamento respecto del reino que le fueron dadas a Israel se cumplan durante el milenio. Dividen la historia sagrada en dispensaciones o períodos, por lo cual se los denomina dispensacionalistas, en los cuales la edad de la Iglesia se considera como una dispensación intermedia de gracia entre las edades judías de la ley pasada y la futura. Esta división en dispensaciones lógicamente requiere un rapto anterior a la tribulación,
Y nos dicen ver el comentario de 1 Tesalonicenses 4:17. A fin de sacar a los santos cristianos de la tierra antes del periodo de tribulación judío. Estos intérpretes sostienen además que los judíos sobrevivientes aceptarán a Cristo cuando aparezca en las nubes después de la tribulación. Entonces, con las naciones sobrevivientes entrarán en el milenio. Y si bien es cierto que seguirán siendo mortales, vivirán en una tierra parcialmente renovada. Según esta teoría, en ese tiempo los judíos gozarán no solo de prosperidad material y de longevidad, sino también del reino davídico restaurado, de un templo restaurado y de un sistema de sacrificios conmemorativos de la ley, el sábado, el dominio político del mundo, la aplicación por la fuerza del reinado con vara de hierro de Cristo sobre naciones sumisas que finalmente se harán rebeldes. Todo esto en un reino terrenal milenario, mientras que los santos cristianos reinarán con Cristo revestidos de inmortalidad. Bien, ya veis que aquí se especifica muy bien esas partes que hay gente que cree como totalmente ciertas. Y sí, claro, se basan en algunos ciertos textos bíblicos, pero que no cuadra cuando ves todo el conjunto, porque no está bien interpretado, evidentemente. Y luego se entra en especulación. La Biblia debe interpretarse por sí misma, comparativamente texto con texto, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea, etcétera, etcétera. Así es como se consigue extraer la verdad. Y cuando vas al texto del milenio, que está precisamente en esa parte de Apocalipsis, te das cuenta que eso no cuadra. Por tanto, todas estas explicaciones, que son malinterpretaciones, no es lo correcto. Pero por desgracia, esos conceptos son los que más gente ha llegado a abrazar. Tristemente, lamentablemente, porque aquí hay que ir con muchísimo cuidado, porque lo más fácil es que al creer esto equivocadamente, dentro de muy poco, la gente va a caer en pleno engaño. Sí, por todo lo que Satanás prepara, y no se dan cuenta. Lo peor es que la mayor parte de gente se deja llevar por preconceptos que les han inculcado y creen que esa es la verdad y por tanto todos los demás están equivocados y que eso es así y punto. Pues no, hay que dejarse de preconceptos e ir a la fuente. Y la fuente te dice, no, eso que crees no es correcto, aunque lo hayas creído toda tu vida. No es así. Luego entra el orgullo que puede más normalmente que la razón y que la evidencia bíblica. Y luego pasa lo que pasa, que uno se aferra a una falsa creencia, desecha la verdad y ya está perdido. Y así la mayor parte del mundo cristiano. Y de los judíos, evidentemente, con la creencia que aún tienen, ya sabéis, lo mismo, tristemente. Pero hay gente que está reaccionando a la verdad. Lo ha hecho durante mucho tiempo y lo seguirán haciendo aún muchos más, porque está profetizado. Se darán cuenta y saldrán del error. Pero aún falta determinar algunas cosas más aquí. A continuación se detallan algunos de los principios de la interpretación profética del Antiguo Testamento que pasan por alto los que aplican las profecías del reino del Antiguo Testamento a los judíos en una era futura. 1. Las promesas hechas al antiguo Israel eran condicionales. Dios dijo, si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esto aparece en Éxodo 19:5 y Deuteronomio 7:8 y del 27 al 30 y Jeremías 18 del 6 al 10. Lo veis bien, ¿eh? Si diereis oído a mi voz, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si no, no. Es evidente, esto es condicional. 2. Israel como nación no cumplió las condiciones. Por lo tanto, perdió el reino y las promesas. Cuando Cristo, el hijo de David, vino y la nación judía rechazó a su rey, ella perdió el reino. Y nos dice ver el comentario de Mateo 21:43 y el comentario de Apocalipsis 21. Y es evidente, lo rechazaron. Y ya sabemos que incluso pidieron que la sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, etcétera, ¿no?
¿Lo recordáis? Pues entonces es evidente, quedaron rechazados como pueblo elegido. Pero eso no quiere decir que haya que matizar algunas cosas al respecto, que es lo que venimos mostrando en su momento en los temas de los judíos en el tiempo del fin. Que si no los habéis visto, vale la pena que os pongáis a ello. 3. La Iglesia cristiana, el Israel espiritual, es ahora la heredera de las promesas. El fracaso del Israel literal no significa que la palabra de Dios haya fallado, Romanos 9:6. Cuando la nación de Israel fue cortada como ramas muertas de la verdadera raíz de Abraham, el Israel verdadero era entonces el fiel remanente judío que había aceptado al Mesías. El comentario de Romanos 11:5. Y a esos judíos cristianos fueron agregados los cristianos gentiles injertados en el tronco original. Por lo tanto, el árbol incluye ahora a los hijos espirituales de Abraham, Gálatas 3:16 y del 26 al 29, es decir, la Iglesia cristiana. Queda claro, ¿no? ¿Quiénes aceptaron a Cristo primeramente? Ciertos judíos, no todos, ciertos judíos. Son los primeros que son los cristianos, pero ¿quién se añade? Los gentiles, los que no eran judíos, que lo aceptan. Entonces pasan ya a formar parte todos ¿de qué? Pues de ese tronco original. Esos gentiles entran dentro de esos judíos que ya estaban en lo correcto en un principio, y a partir de allí pues nace la Iglesia cristiana. Juntos, todos. Evidentemente los que lo rechazaron, no. Pablo dice que todo Israel será salvo, en Romanos 11:26, pero establece claramente que todo Israel no significa todos los judíos. Ver el comentario respectivo. Pues bien, yo os digo además, ver las conferencias de los judíos en el tiempo del fin, donde se explica claramente este texto, y todo el contexto, para que la gente se dé cuenta que realmente, cuando se dice todo Israel será salvo, no está haciendo referencia a que todos los judíos van a ser salvos. No, ni ahora en el tiempo final, no, sino que hace referencia a esto, que los judíos que han aceptado a Cristo van a ser salvos y los cristianos, que son los otros gentiles que se han incorporado a la fe, también. Ese forma el Israel espiritual unido al Israel de antaño literal. Pero el resto no. Sigamos. Excluye a los que son solo hijos según la carne e incluye únicamente a los hijos según la promesa, en Romanos 9, del 6 al 8. ¿Sí? No por ser judío de descendencia o ascendencia resulta que ya vas a ser salvo, sino que es solo los que han ido conforme tocaba ir. Y además, que dice, incluye a los hijos según la promesa. ¿Sí? Porque una vez aceptas el mensaje, sea tu procedencia por generaciones de cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier lo que sea, pues ya entras en la promesa. Por tanto, ya pasas a ser pueblo de Dios. Israel espiritual. A estos les añade los gentiles que tienen la circuncisión verdadera, espiritual, que proviene de Cristo. Romanos 2:26, del 28 y 29, Colosenses 2:11, y ver el comentario de Romanos 11 del 25 al 26 y Filipenses 3:3. Pablo dice específicamente que los que no son judíos, pero son salvos por la gracia de Cristo, no son ya extranjeros de la ciudadanía de Israel y los pactos de la promesa, sino que son conciudadanos de los santos, Efesios 2, del 8 al 22. En el Israel espiritual no hay judío ni griego, sino que todos son uno en Cristo Jesús, Gálatas 3, 28. Sí, aquí ya no hay división entre unos y otros. Pablo aplica a toda su descendencia, cristianos judíos y gentiles, la promesa del reino. Ver comentario de Romanos 4, 13 y 16. Pedro cita casi textualmente un pasaje clave, Éxodo 19, 5 y 6, que le prometía a Israel la condición de un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, y lo aplica a los cristianos que no son judíos.
Esto muestra que él consideraba a la Iglesia cristiana como heredera de la condición especial que poseyó anteriormente el Israel desobediente, del comentario de 1 de Pedro 2, del 5 al 10. Juan usa 2 veces una expresión que parece aludir a este mismo pasaje de Éxodo, reyes y sacerdotes. Nos dice ver el comentario de Apocalipsis 1, versículo 6 y capítulo 5, versículo 10, demostrando así que hace una aplicación similar de aquella promesa del reino a la Iglesia, no solo a la futura Iglesia triunfante, sino también a los cristianos del Asia Menor. Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento de pasajes inspirados que se aplican a la Iglesia de los tiempos apostólicos en Hechos 2, del 16 al 21, capítulo 13, versículo 47, capítulo 15, versículos del 13 al 17. Esas promesas y profecías fueron hechas, por supuesto, a Israel, y en cambio los propios apóstoles, cuando escriben, lo aplican ¿a quién? A los que son conversos a la fe. Da igual si son descendientes judíos o no, da igual. Pasan a ser las promesas de ese antiguo Israel a ellos. 4. Profecías que fueron originalmente literales pueden tener un cumplimiento espiritual para el Israel espiritual en esta época y trascendentalmente en el mundo venidero. Las aplicaciones del Nuevo Testamento muestran que las profecías dadas literalmente al antiguo Israel pueden tener un cumplimiento no literal en la Iglesia en las nuevas condiciones de la era cristiana y un cumplimiento final sin los factores propios de la mortalidad en el reino eterno. Bien, y aquí quizás valdría la pena añadir o matizar que hay profecías que son del Antiguo Testamento que tenían una aplicación que no se pudo cumplir en su momento porque habían ciertas condiciones para que se cumplieran, pero que al fin de los tiempos sí se van a cumplir, pero ya no totalmente, sino parcialmente debido a que las circunstancias ya son otras. Y esto es lo que debemos tener en cuenta específicamente, ¿referencia a qué? En referencia a Gog y Magog. Por tanto, es algo que vale la pena matizar y es lo que hemos visto hasta ahora y es lo que veremos aún más a partir de ahora. Porque sí, profecías para el antiguo Israel, que eso no quiere decir que jamás vayan a cumplirse. Algunas evidentemente no, en parte, pero en parte sí. Y eso es lo que debemos conocer, porque aún hay unos hechos que implican unos lugares, unas situaciones, e implican que puede haber una afectación para todo el mundo y que son las señales del retorno de Cristo. Y eso también debemos conocerlo. Pues es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Es lo que vamos a hacer viendo cómo los propios pioneros adventistas trataban el tema de Gog y Magog. Y vamos a verlo en citas de Ellen White, pero cuidado, en citas de pioneros adventistas coetáneos con ella, que van a decirnos unas cosas que no pueden dejarnos indiferentes para nada y que, por desgracia, no se han tratado ya desde hace muchísimos años, tantos como cuando dejaron de faltar ellos en vida. Y eso es lo que vamos a mostrar y es lo que nos va a hacer pensar y mucho, porque Ellen White en ningún momento se opuso a las cosas que decían. Sí, y eso debemos saberlo. Y veremos sus conclusiones, y vamos a ver sus conclusiones evidentemente de una época pasada, pero vamos a ver cómo no iban nada despistados. En fin, eso es lo que nos espera a partir de ahora. Creo que es la parte casi más interesante de lo que podemos mostrar, aunque no vamos a terminar ahí, porque después aún mostraremos más cosas al respecto sobre Gog y Magog que van a sorprendernos también y mucho, os lo aseguro. Maranata 2031, todo se acerca. Dios os bendiga.